Y es noticia también de las últimas horas que Victoria Nuland, la número 2 del Departamento de Estado de Estados Unidos, se ha reunido en las últimas horas del lunes con varios líderes golpistas en Níger, pero no ha logrado avances significativos, eso sí, para restablecer el orden en el país africano tras el arresto el 26 de julio del presidente Mohamed Bazoum. Durante las conversaciones, Nuland sí que ha puesto sobre la mesa, según el Departamento de Estado, varias fórmulas para restablecer el orden democrático en Níger a través de una solución democrática, pero según la CNN, los líderes golpistas han mostrado poco interés. La subsecretaria interina del Departamento de Blinken sí que revela que se ha dirigido a Níger tras haber visitado Sudáfrica, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo a lo largo de la última semana en una gira por África que había sido anunciada así con anterioridad, pero su viaje a Níger se había mantenido en secreto hasta ahora. Durante su visita al país, Nuland ha intentado reunirse con el autoproclamado líder de la Junta Militar, el general Chiani, pero no se le ha permitido hacerlo. Desde el golpe de Estado, Estados Unidos sí que ha afirmado varias veces mantener abiertas vías de diálogo, pero también ha intentado ejercer presión sobre la Junta Militar, congelando más de $1.000 millones en programas de asistencia al gobierno hasta nuevo aviso. Poco ahora en Asia, porque ha sido allí el secretario jefe del gabinete nipón el que ha subrayado que el gobierno de Japón no puede confirmar ninguna filtración de información tras la intrusión de China en la Red Nacional de Defensa del país en 2020, tal y como avanzaba hace solo unas horas The Washington Post. El medio estadounidense, y citaba a 3 exaltos funcionarios del país, hablaba que el hackeo continuó hasta bien entrado 2021. De hecho, llega a decir en sus informaciones este rotativo que la Agencia de Seguridad de Estados Unidos ha abierto ya pruebas de la intrusión de Pekín en los sistemas informáticos altamente confidenciales nipones, posiblemente obteniendo datos de estrategias militares, de capacidades y de vulnerabilidades. Concretamente, el director de la NSA, el general Paul Nakasone, y el entonces viceconsejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Matthew Pottinger, se apresuraron a viajar a Tokio allí para informar in situ al ministro de Defensa del país. Economía. Los intercambios entre China y el resto del mundo se contraen. El comercio exterior del gigante asiático se desploma un 13,6% interanual en julio en términos de dólares, con las exportaciones cayendo más que la administración. Cifra que supone la caída más pronunciada desde el comienzo de la pandemia de la COVID, desde febrero de 2020. Las cifras son peores que las que esperaban los analistas del mercado, que pronosticaban una bajada, sí, pero menor, del 12,5%. En el caso de las ventas al exterior y de un 5% si miramos a los números de bienes extranjeros. Por su parte, el valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo cede un 8,3% interanual. En concreto, las exportaciones descienden un 9,2% frente al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones hacen lo propio en un 6,9%. El caso es que cuando China abandonó las restricciones por la pandemia, estamos hablando 3 años después de los estrictos controles de política COVID-0, las empresas esperaban un incremento en las ventas. En cambio, la demanda ha sido tan escasa que han tenido que reducir los precios un 3% respecto al año anterior y así recortar los beneficios. Una señal más de que la presión deflacionaria que está afectando a las empresas chinas a medida que la economía se debilita y amenaza con socavar los planes de estímulo de Pekín si los consumidores optan por diferir el gasto, sigue afectando a la economía, la segunda mayor del mundo. Usando el deflactor del Producto Interior Bruto, una medida de los precios de toda la economía, podemos decir que China ya está en zona de deflación. El Fondo Monetario Internacional la define como la disminución sostenida en una medida agregada de los precios, como el índice de precios al consumidor, el IPC o directamente este deflactor del PIB. En la zona euro, las expectativas de inflación de los consumidores para los próximos 12 meses y para los 3 años siguientes siguen disminuyendo, según la última encuesta de expectativas de los consumidores del Banco Central Europeo. Informe en el que la mediana de lo que se espera de la inflación para los próximos 12 meses disminuye al 3,4 desde el 3,9 de mayo, mientras que a 3 años las estimaciones recortan también sobre el 2,3. En cuanto a los ingresos nominales, los consumidores esperan que aumenten más de un 1% en el próximo año, con expectativas de crecimiento económico que son ligeramente mejores, 0,6 en negativo, frente al 0,7 negativo
del mes de mayo. Los consumidores prevén que el precio de su vivienda aumente un 2,1% en este mismo periodo. Los precios, entre tanto, se relajan en julio en Alemania. La inflación general para la locomotora cae 2 décimas, se queda lejos, eso sí, de otras como las del sur de Europa o incluso del centro, como es el caso de Bélgica, ya por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Berlín tiene la inflación en el 6,2, mientras que la subyacente desciende, se hace menos pegajosa, 3 décimas menos, hasta situarse en el séptimo mes del año sobre el 5,5%. Datos de la Destatis, tasa de inflación que se ha debilitado un poco, es verdad, pero que se mantiene en niveles altos. La evolución de los precios de los alimentos, en particular, es lo que está impulsando aún más el índice general. Los precios de la energía aumentan algo más que los 2 meses anteriores, según dicen en la Oficina de Estadísticas, aunque los de productos energéticos son un 5,7% superiores a los del mismo año del año anterior. No obstante, los alimentos siguen siendo el principal impulsor de precios. En julio aumentan un 11% y casi todos los grupos de la cesta de la compra siguen siendo más caros que hace ahora un año. El foco también en la banca estadounidense después de que Moody's haya rebajado las calificaciones crediticias de 10 entidades diferentes, pequeños bancos regionales del país, diciendo que podrían rebajar además las de US Bancorp, BNY Mellon, State Street y Trust Financial. Los costes de financiación más altos, las posibles debilidades del capital regulatorio y los crecientes riesgos vinculados a los préstamos inmobiliarios comerciales impulsan la demanda hacia abajo por la caída de los alquileres de la oficina, entre otros asuntos, y entre tensiones que impulsan esta revisión de la estadounidense. Los inversores, dicen perturbados por el colapso de bancos regionales en California y en Nueva York, han estado atentos a señales de tensión en la industria, ya que el aumento de los tipos obliga a las empresas a pagar más por los depósitos y aumentar el coste de financiación a través de fuentes alternativas. Al mismo tiempo, los tipos altos están erosionando el valor de los activos de los bancos y dificultando que los prestatarios de bienes inmobiliarios comerciales refinancien sus deudas, debilitando potencialmente también los balances de los prestamistas. Y ojo a esto, el gobierno de Italia ha aprobado de manera inesperada, por sorpresa, un nuevo impuesto al sector bancario italiano sobre los beneficios extraordinarios conseguidos por las entidades en 2023. La medida, incluida en un gran paquete de normas aprobado por el Ejecutivo, liderado por Giorgia Meloni, antes del parón estival, podría recaudar, según los primeros cálculos del Ejecutivo de Roma, unos 2.000 millones de euros. El impuesto se aplicará sobre el 40% de los beneficios extraordinarios registrados por el sector, por la banca, a lo largo del ejercicio, con un objetivo, y es que el dinero recaudado compense otras rebajas fiscales aplicadas a las familias para las compras de viviendas. Según el vicepresidente del Ejecutivo italiano que se ha pronunciado, dice que no hay más que ver las últimas cifras de los bancos durante los últimos trimestres para ver que, incluso teniendo en cuenta la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, no se está hablando de unas ganancias extraordinarias de unos cuantos millones, sino de unos cuantos miles de millones. Y esto cuando en el mercado a esta hora de la mañana se están desplomando los títulos de las diferentes entidades bancarias que cotizan en el mercado italiano. Los títulos concretamente de Unicredit se están en retrocesos, caídas superiores a los 6 puntos porcentuales. La cotización está en la zona de los 21,18 euros. También tenemos a Intesa Sanpaolo retrocediendo en el entorno del 8,26% hasta los 2,35 euros el título, en un contexto de sector en el que el desplome es generalizado para el conjunto de la banca italiana. El caso es que los resultados del segundo trimestre, del 23, han confirmado lo que adelantaron las cuentas de las grandes cotizadas estadounidenses y europeas durante el primer tercio del año. La economía da los primeros signos claros de deterioro y, sin embargo, los beneficios del S&P 500 o del Stock 600 obtenidos en este periodo han superado las expectativas del mercado en un 7% de media. Es en los beneficios donde se aprecia el recorte de las ganancias del segundo trimestre respecto al mismo periodo anterior, ya que los mismos retroceden en casi un 8%. Por sectores, las estadounidenses ligadas a la extracción de materias primas y las energéticas se apuntan los mayores recortes de beneficios interanuales, superando el 40% de media entre ambos casos. Aunque cabe la pena
Destacar, aunque vale la pena destacar, que el segundo tercio del 22 fue extraordinario para la mayor parte de las empresas ligadas al gas, a los metales, al petróleo o a la minería, al conseguir cifras récord por el auge de los precios y también por su poder de fijación en los mercados. El retroceso ordenado de las acciones estadounidenses, y ojo a esto, durante la semana pasada, tras la rebaja de la calificación crediticia por Fitch a la deuda estadounidense, ha reducido el riesgo de liquidación y preparado el escenario para que el S&P 500 vuelva a retomar una senda alcista. Son los cálculos de los estrategas de Citigroup. Las posiciones alcistas sobre los futuros del general estadounidense han caído en 7.000 millones de dólares hasta los 70.000 millones en apenas una semana, mientras que las posiciones cortas se mantienen prácticamente sin cambios, estáticas en los 2.500 millones, según la nota del banco con fecha de ayer. Algunas de las voces más pesimistas de Wall Street, estamos hablando de Marco Kolanovic de JP Morgan o Michael Wilson de Morgan Stanley, han seguido advirtiendo de que la renta variable estadounidense podría verse presionada todavía por una desaceleración del crecimiento económico, incluso cuando los economistas han reducido ampliamente sus proyecciones de recesión en Estados Unidos. De momento, Citi dice ahora que las acciones de Estados Unidos todavía tienen recorrido a la alza. Y de vuelta a nuestro país, el punto de atención lo tenemos en el Tesoro. Ha colocado ya en la subasta más de 4.800 millones de euros en deuda a corto plazo, en el rango medio-bajo de lo previsto, y lo ha hecho ofreciendo rentabilidades más elevadas por las letras a 6 meses y recortando los intereses por las de a 12, según los datos publicados por el Banco de España. La mejora de los intereses ofrecidos, en línea con las últimas subidas de los tipos de interés por parte del BCE, mantiene el apetito inversor de los mercados por los títulos españoles, ya que la demanda conjunta de las referencias casi ha llegado a duplicar lo adjudicado, con unas solicitudes de 9.365 millones. En concreto, el Tesoro ha colocado más de 1.000 millones en letras a 6 meses. La demanda era de casi el triple, ha ofrecido una rentabilidad del 3,665 y algo por encima de la emisión de la anterior emisión. En la subasta de letras a 12 meses, el organismo dependiente del Ejecutivo del Ministerio de Asuntos Económicos ha adjudicado cerca de 4.000 millones, unas peticiones que también duplicaban la parte esperada por el mercado, con un interés marginal del 3,682. El miércoles 16 de agosto, el Tesoro va a volver a los mercados y se espera una refinanciación con tasas de interés de rentabilidades que se sigan incrementando a medida que el Banco Central Europeo sube los tipos de interés y la banca comercial todavía no remunera como consideran los clientes los depósitos que tienen en los bancos.